Hoy vamos a ver algo de Pesaj. Estoy seguro que alguno va a escuchar algo que nunca había escuchado. Otros tal vez sí, pero alguna de las palabras que voy a decir estoy seguro que no la han escuchado, el 100% de todo esto. Así que prepárese porque vamos a aprender cosas nuevas que de lo físico trascienden a lo espiritual. Así que pues gracias al Eterno y bueno, no vamos a pedir permiso a nuestro Padre que está en los cielos y con el permiso de Él, con el permiso de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Jajam, que la paz y la bendición sea sobre él, su esposa, con el permiso también de nuestro pueblo Israel, que la paz, la bendición, la protección, que envíe sus malajim para cuidar a nuestro pueblo Israel, a los civiles, lo económico, y que guarde a nuestra tierra. Y también pues con el permiso de ustedes y recordando siempre al pastor Víctor, que el Eterno también envía bendición sobre él, sanidad, tranquilidad a él, a su esposa, a su hija también. Bueno, vamos a entrar al tema, pero sin antes decir la bendición. Así que acompáñeme a decir la bendición de esta mañana y decimos: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemizvotav betzibanu al divrei Torah. Amén. Bueno, yo me emociono cuando yo encuentro cosas nuevas, que la verdad puedo cada día que estudio la Torah darme cuenta que dice nuevas son cada mañana. Y que el Eterno nos da ese honor de poder ir descubriendo esas cosas nuevas. Y hoy vamos a ver acerca de Pesaj, donde cuando se origina, elementos que se usaron, por qué se hacía, vamos a ver ciertas cositas. Así que la pregunta es, ¿por qué se usaba una oveja? ¿Por qué se usaba una oveja en el sacrificio de Pesaj? Antes de continuar, tenemos que saber que cada etapa en la vida tiene un propósito. Y el Eterno estaba trabajando y estaba sacando a los hijos de Israel de Egipto. Y en esa época era totalmente diferente, tanto la época como los acontecimientos que se estaban dando a la época nuestra y nuestros acontecimientos. Pero en lo espiritual tiene una similitud. Entonces, el Eterno, los hijos, bueno, en este caso, si nos vamos a la época de Yeshua, dice que iba a entrar en un burrito. Hoy día, ¿usted cree que cuando Mashiach venga, va a entrar en un burrito? Va a ser diferente, porque ya se cumplió eso. Entonces ahora lo más probable puede ser que entre en un Uber, en un avión, en un helicóptero, en un dron, no sabemos. Entonces tenemos que siempre traer a la época y al acontecimiento que estamos viviendo. La Torah nos habla de la salida de Misraim y se habla de varias cosas. Entonces, los hijos de Israel, para empezar, ellos crecieron en Egipto, crecieron ahí, todos crecieron ahí. Entonces, ellos tenían se asimilaron a las creencias egipcias, aunque tal vez no todos practicaban eso, pero sí ellos conocían, era lo único que conocían. En realidad ellos no sabían nada de lo que Moisés les enseñó en el monte Sinaí, por eso les enseñó. Ellos no sabían lo que en realidad
el 100% de la Torah, ellos no sabían nada de eso, porque la Torah no se había dado. Lo único que sabían nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, eran los 7 mandamientos universales y esas generaciones. Entonces, ellos crecieron en Egipto, miraban lo que los egipcios hacían y para ellos era el entorno que conocían o que podían asimilar o practicar. Y cuando el Eterno hace la promesa de sacarlos de Misraim, entonces el Eterno usa lo que ellos habían visto que los egipcios hacían con sus deidades, sus dioses. Entonces usó esos animales, esas cosas, para quitarles esa idea. Y es por eso que una de las cosas, sabemos que las ovejas en Egipto eran deidades para ellos. Y entonces el Eterno usa mata esa deidad para quitarles esa idea de la cabeza de que esos animales no eran una deidad para los hijos de Israel, que los hijos de Israel tenían un Eloa, uno y único. Entonces, ¿por qué la Torah dice, bueno, vamos a identificar qué cosas se usaron en Misraim? Ustedes me van a ayudar. En Pesach. ¿Qué pasó? Era el animalito, la oveja, el hisopo. ¿Qué otra cosa? No, bueno, que el Eterno les dijo que hicieran para que los iba a sacar. Ok, traigan la oveja, traigan el hisopo, usó sangre y otra cosa también. ¿Cuál fue? La oscuridad. La oscuridad. Y que no salieran de las puertas. Entonces hoy vamos a aprender ciertas cosas que la verdad muchas nos van a gustar. Vamos a ver la mezuzá. Para uno nos van a gustar unas cosas, otras tal vez no nos van a ser lo que esperamos, pero sí esperamos que hagamos un cambio en nuestra vida. Cuando relacionemos la mezuzá con la sangre. Entonces ya dijimos, dice traigan la cabra, traigan el hisopo, la sangre y no salgan de las casas a medianoche. Primero, la oveja era un dios para los egipcios. Para los egipcios las ovejas eran sagradas. Y los egipcios lo que hacían con las ovejas, marcaban las orejas de las ovejas y les ponían marcas para invocar las deidades paganas, sus dioses, Sheidim. Entonces ellos les ponían en las orejas símbolos, escribían nombres de dioses paganos en las orejas en las orejas de las ovejas. Y eso era un símbolo místico. Y así venían los demonios a protegerlos. Ellos, recuerde que eran dioses, pero eran dioses paganos. Ahí no se prohibía la idolatría, ahí se practicaba la idolatría. En el pueblo de Israel no se practica la idolatría. Se evita. Hashem evita la idolatría. Para los egipcios eran entre más dioses mejor, pero eran paganos. Entonces ellos escribían en la oreja del animal nombres de dioses paganos. Cuando los israelitas, el Eterno les dice, traigan una oveja para que la sacrifiquen. Recuerde, tenían escrito en las orejas, las ovejas, los nombres de los dioses paganos. Y dicen los sabios que cuando agarraban a la oveja
para traerla, para sacrificarla, la arrastraban de las orejas, porque tenían esa señal de dioses paganos. ¿Y sabe de qué me recordé? Porque el Eterno, como prohíbe eso, entonces dice, agárrenla de las orejas, llévenla arrastrando para el sacrificio. Y me recordaba de cuando nosotros desobedecíamos a nuestros padres, nuestra madre. ¿Se recuerda de dónde nos agarraban? ¿Será que sabían algo o qué? Pero nos agarraban de la orejita y nos arrastraban, ¿sí o no? Porque teníamos el Dios de orgullo, de desobediencia. Entonces ellas decían, no, tienes que portarte bien, tienes que entender. Entonces nos agarraban y nos llevaban a donde nos iban a llevar. Entonces los israelitas tenían que agarrar al animal de las orejas y se lo llevaban. Se lo llevaban arrastrando y ahí los mataban. Luego el animalito era asado al fuego. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que los egipcios, cuando se estaba haciendo el animal, les estaba asando, olía. Imagínense, no era un cordero, eran miles. Eran miles. ¿Y usted cree que a los egipcios no les llegaba el olor? Entonces, los egipcios estaban diciendo, o sea, la idea era, les pusieron en las orejas escrituras de dioses paganos. Ahora agárrenlos de ahí, arrástrenlos. Para que ellos, primero, para que ellos se den cuenta que los animales esos no son nada. Segundo, para que ustedes se den cuenta que esos dioses que ellos les escribieron en las orejas no son nada, que yo soy más que ellos. Y se fija que ese sacrificio lo jalaban de las orejas, y se fija que dice la escritura, dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno y único, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas cosas que yo te mando hoy, las escribirás en tu corazón, las enseñarás a tus hijos cuando estés en tu casa, cuando andes por el camino, al acostarte, al levantarte, y las escribirás sobre los marcos de tu casa. Las vas a escribir porque los animales tenían escrito. Ahora vas a escribirlas en el marco. Pero ¿qué está ahí? Que vamos a ver más adelante. El nombre de Hashem. Allá en las orejas de los animales están escritos los nombres de los dioses paganos egipcios. Cuando sacrificaron a nuestro Rebe, cuando lo colgaron del madero, ¿qué fue lo que pasó ahí? Dice, y puso una inscripción ahí, que conocemos. Este es el rey de los judíos, que le decía a alguien, ahí estaba escrito el nombre sagrado, y por eso es que alguien pasó y lo miraron y se dieron cuenta. Yeshua Hanosri HaMelech HaGoyim, Yehudí. Y dijeron, quita esa inscripción, porque estaba el tetragramatón ahí. Y lo escribieron. Se dieron cuenta. Y bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿por qué es que el Eterno les dice, hace bien asada, entre más dure mejor, para que los egipcios se den cuenta? Porque se recuerda que los egipcios mandaban a los israelitas a cazar animales y los ponían a asarlos, y estaban ahí parados viendo que se estaba asando el animalito, y no les daban nada de comer tampoco. ¿Y qué dice la escritura? Del sacrificio, ningún incircunciso va a comer de ella. Es que todo tiene una relación. No más se dice
la Torah se dice algo para llenar una página más. No, ahí atrás hay muchas cosas escondidas. Entonces, estaban los israelitas parados en el asador mirando cómo se cocinaba la carne. Imagínense, ellos tenían hambre y aquellos comiendo y ellos mirando. Y entonces el Eterno les quita ese trauma, Y era para eso. Vamos a ver, la otra cosa que no mencionamos, eran los panes sin levadura. Ahora vamos a ver qué cositas hay detrás de los panes sin levadura. Bueno, los panes sin levadura, según cuando dice que no vas a comer ni vas a tener en tu casa nada leudado. Entonces dice, ¿por qué el Eterno prohíbe la levadura en Pesaj? Dicen algunos sabios, es considerado como si se convierte a otra religión. Deja el judaísmo, deja su creencia hebrea y se hace a otros dioses. Usa una palabra que dice que el que coma leudado será cortado de su pueblo. Mire lo que está detrás ahí. Cortado de su pueblo es muerte espiritual. Eso es lo que es, muerte espiritual. ¿Se recuerda a Adán? Hashem le dijo, el día que si comes de este fruto vas a morir. Pero no se murió físicamente. Pero sí fue cortado, fue una muerte espiritual. Adán tenía una santidad muy elevada. De hecho, cuando dice que se dio cuenta que estaba, cuando dice, estoy desnudo, Adán era un sacerdote. Cuando pecó, perdió sus vestimentas. Y por eso es que se le pusieron dice que los vistió con hojas de higuera, con pieles de tejón. Porque perdió esa santidad, perdió murió espiritualmente. Y entonces cuando dice que él va a ser segregado de su pueblo, está hablando de una muerte espiritual. Y usted ha visto, bueno, voy a terminar este párrafo. Entonces dice que es una muerte espiritual. En hebreo, hay en la gematría, mejor dicho, en la gematría, lo que es el james es, o mejor dicho, es alimento leudado. El alimento leudado está en la gematría, su valor numérico es 138. Y es el número de la palabra pegimá, que significa mácula o defecto. Mácula o defecto. Entonces, a Hashem no se le puede ofrecer nada imperfecto, ¿verdad? Tiene que ser perfecto. Por eso es que dice, va a ser segregado de su pueblo. Entonces hay una muerte espiritual. ¿Se ha fijado que cuando nos alejamos de Hashem, cuando ya no tenemos esas prioridades, yo no sé a cuántos les ha pasado, a ustedes a lo mejor no, a mí sí, se siente uno desconectado de Hashem, siente uno que no puede conectarse. Así como cuando usted y yo queremos conectar el teléfono y no podemos conectarlo en la de esa y le damos vuelta, le damos y le hacemos fuerte porque no lo podemos conectar. Porque entra esa desconexión.
Y no es una muerte física necesariamente, pero es una muerte espiritual y se va muriendo poco a poco, poco a poco. Cuando ya uno comienza, usted ha visto que en la Torá dice, y todo el que cometiere este pecado será segregado de su pueblo, y todo el que haga esto será segregado de su pueblo. Entonces es una muerte espiritual y yo no sé cuántos han visto y que el Eterno pues los traiga a los caminos nuevamente, los regrese a la Torá. Personas que estaban en su primer amor, pero se empezaron a alejar, y ahorita usted los mira con un semblante peor que antes. Los mira que no quieren nada con Hashem. Pero usted y yo solamente nos basamos en lo que vemos, pero Hashem conoce el corazón. Y el hombre, cuando hace los pecados más graves, los hace en escondidas, ¿sí o no? ¿Verdad que usted y yo, un suponerlo aleno, si fuéramos a cometer un pecado inmoral, ¿verdad que no le íbamos a decir a alguien, mira, vamos a invitar a la congregación para que venga porque voy a hacer un pecado inmoral? ¿Verdad que no? Y entonces nos escondemos. Pero Hashem, ¿de quién se puede esconder de él? Si voy allá arriba, allá estás tú. Si voy acá abajo, acá estás tú. Si me tiro al mar, ahí estás tú. Entonces Hashem conoce el corazón. Y es por eso que a veces personas que dicen, ¿pero qué le pasó? No, es que Hashem sabe qué pasó y la persona sabe qué pasó, pero no lo va a decir. Entonces, hay una muerte espiritual y hay que tener mucho cuidado. Vamos a ir al otro símbolo de Pesaj que usa, el hisopo. Bueno, el hisopo era, nosotros lo conocemos como el orégano. Y en ese hisopo, el orégano, había que traer era de 3 ramas lo que se traía. Pero, ¿qué está detrás de todo eso? Bueno, el hisopo es una planta muy baja, el orégano. Es pequeño, no es grande. Y el orégano, cuando el ser humano camina sobre él, lo pisa, ¿sí o no? La gente suele pisarlo. Y es el símbolo de degradación. Cuando alguien nos pisotea, ¿usted se siente feliz o se siente degradado? Degradado. Ahí había una enseñanza detrás de eso, la degradación. Lo que los egipcios habían hecho con el pueblo de Israel. Lo que el Eterno estaba haciendo con sus deidades. Y se usó en el sacrificio de Pesaj con el fin de degradar el símbolo del culto egipcio. Degradar, que se degradara ese culto. Y por eso es que se traía el orégano, el hisopo. Después, aquí vamos a ver otra cosita. Dice que cuando lo pusieran la sangre, bueno, degollaban el animalito, agarraban la sangre, la ponían en los dinteles y bueno, ahí no me quiero meter porque hay, pero dice que en realidad los hijos de Israel no merecían ser liberados, pero que ahí, para hablar del dintel y los marcos, que Moisés y Aarón son los únicos que hallaron gracia y que por ellos dos, el Eterno salvó al pueblo. Fueron ellos. Pero no me voy a meter ahí. Entonces, dice, no vayan a salir de noche. No vayan a salir de noche. Aquí vamos a aprender otra cosita. Dicen los sabios que cuando
en tiempos de peste, que uno debe de evitar salir a la calle. Y es mejor permanecer dentro de la casa. ¿Por qué? Porque dice que el Eterno envió al ángel destructor, al destructor. Entonces el Eterno envía el que viene a destruir, o los que vinieron a destruir. Y dicen los sabios que estos destructores, ellos no pueden distinguir. Ellos no distinguen entre el bueno y el malo. Por eso les dijo a los hijos de Israel, no vayan a salir, porque eran obedientes, algunos. Pero dicen, no vayan a salir, porque el ángel destructor, ellos no distinguen si es bueno o es malo. Y dice que, de hecho, dice, bueno, que esa es la prueba. Algunos sabios dicen que esa fue la prueba que, o mejor dicho, que ejecutó Hashem mismo, porque no quería matar a los hijos de Israel. Esa es otra posición. Pero dicen, no, ellos no saben. Entonces no salgan. Y dice que nosotros, cuando hay una peste, cuando hay cosas, y por eso usó la noche. Dice, no salgan a la medianoche, o sea, hasta la mañana cuando amanezca. Entonces, que las calamidades y todas esas cosas son de noche. Por eso yo recuerdo a alguien que decía, es que el diablo anda suelto en la noche. Y en la noche es cuando se cometen los pecados más graves. Entonces dicen los sabios, es que esa es otra cosa que nuestro Padre que está en los cielos nos quería enseñar. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de si no hay necesidad de salir cuando hay una peste, cuando hay ciertas cosas, mejor no salga. Hoy día podríamos aplicarlo. Si hay una balacera, y hay gente que le gusta ser reportera, darse cuenta, no salga. Pueden dar un tiro o cualquier cosa. O si por ahí pasaron unos señores que no son de agrados para algunos, no salga. Si no tiene necesidad, no salga. Entonces la enseñanza es, cuando hay calamidad, hay que evitarlo. Si es una necesidad, está bien. Ahorita vamos a ver algo. La sangre, aquí vamos a ver algo. La sangre les daba confianza, tenían fe en Hashem. Era la sangre. Entonces, no era la sangre la que evitaba que entrara, sino su fe en ellos. Su fe, que le creyeron a Hashem en ponerla y en aceptar las consecuencias que vinieran. Entonces, la mezuzá, aquí voy a decir algo. La mezuzá que está ahí en la puerta, la mezuzá nos provee una protección. La mezuzá contiene 10 veces el nombre divino, 10 veces. Hay hay cinco veces en el primer párrafo de la Torah, en Deuteronomio 6, del 4 al 9, hay 5 veces el nombre divino. En el segundo párrafo, que viene siendo Deuteronomio o Devarim, en el capítulo 11, en el verso del 13 al 21, hay otros 5. Pues son el total de 10. Y aquí vamos a ver algo que a lo mejor no nos vaya a gustar, pero para que sepamos y entendamos que poner mezuzá como un fetiche no nos va a servir de mucho. Entonces, la mezuzá Hashem la dejó para proteger el hogar, para protegerlo.
Pero dicen los sabios, si la persona no es cuidadosa, sus pecados pueden hacer que sufra un daño. Y dice Isaías capítulo 59, verso 2, dice, vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios. Entonces, no por tener la mesusa y voy a hacer lo que yo quiera y todo va a estar bien, no. Aunque la mesusa contiene los nombres de Hashem, como dijimos, y nos ofrecen protección, los pecados que uno cometa pueden alejar esa protección. Y entonces solamente quedó ahí y hay que arrepentirse. Entonces por eso dice, vuélvanse a mí y yo me vuelvo a ustedes. Entonces la mesusa no es como muchos, ya ve, en otras religiones, por ejemplo, algunos tienen una cruz, otros tienen otra cosa, es como un fetiche, eso es lo que me va a cuidar. Y nosotros no caigamos en, tengo la mesusa y ahora sí vivo como sea, no. O la traigo aquí colgada, porque también hay pequeñitas ahí o la traigo en el carro. No, tiene su valor, pero la mesusa tiene ese símbolo de que los hijos de Israel, que al poner la sangre, entonces en las puertas estaban creyendo a Hashem, y la sangre en realidad no los protegía, no protegía al pueblo, sino que era un símbolo de que el pueblo creía en Hashem y estaban dispuestos a arriesgar sus vidas al desafiar las deidades egipcias. Ahí estaba el secreto. Entonces, no es la sangre de Cristo, la sangre de Yeshua nos libra de todo pecado. Y ya. ¿Y por qué seguimos haciendo barbaridades? O sea, no es nomás ver las cosas como algo, me va a cuidar, peco hoy y no pasa nada, y yo tengo mesusa en la casa. No, eso no es así. No es así. Por eso de que muchos dicen, no, es que dice, ningún incircunciso comerá de ella. O sea, es un pacto. El circunciso eran los hijos, el pueblo de Israel es el pueblo circunciso. Se recuerda cuando David peleó con Goliat y dice, ¿cómo viene este incircunciso a decir eso? Había gentiles que se convertían al Dios de Israel, y esos son los que se conocen como los prosélitos. Se circuncidaban y entonces ellos sí comían, pero al hacer su circuncisión no era solamente cortarse parte cortarse el prepucio y seguir viviendo como fuera, no. Cuando nuestro padre Abraham circuncidó a todos, ahí no había de que iban a seguir creyendo en sus dioses paganos o que iban a tener dioses paganos, no. Tenían que abandonar todo y creer en el Elohim de Israel. Entonces, este Pesaj creo que es una terapia para que nos demos cuenta de estos acontecimientos, que el corderito, había un simbolismo de deidad en él. Aparte de eso, que le escribían en la oreja, le escribían, lo marcaban con símbolos y con letras de dioses paganos. Y era por eso que los agarraban ahí y los arrastraban de las orejas. Por eso algunos de nosotros, hasta más grandes,
o más chiquitas, porque hasta nos las cortaban de tan fuerte que nos jalaban. Que ese era el cordero. Hashem quería quitarles la idea de que lo que los egipcios, lo que ellos miraban en los egipcios era erróneo y tenían que quitarlo, tenían que reemplazarlo. Segundo, el hisopo. El hisopo. Número 1, que los pisotearon. Número 2, que con esto les estoy diciendo que con lo más bajo, ustedes van a agarrar la sangre y la van a escribir en los dinteles, en las postes, en los dinteles. Número 3, habla del hametz. El hametz. El hametz es algo que si tú lo comes, será segregado de tu pueblo. Muerte espiritual. Muerte espiritual. Y número 4, aprendimos que la sangre en realidad no era lo que en sí los libraba, sino que ellos al ponerla estaban diciendo: si los egipcios nos matan, estamos dispuestos a morir por obedecer a nuestro Padre que está en los cielos. Y número 4, que la mezusa no es un símbolo solamente. Ahí está 10 veces escrito el nombre de Hashem. Y dimos las citas. Que la mezusa es que la veamos y estar dispuestos a vivir. Mejor dicho, a morir por lo que nuestros padres eternos nos dice, y a vivir por Él y para Él para siempre. Hasameach.